Señoras y señores, nueva vez, muchas gracias por estar ahí en mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por acompañarme, gracias por compartir, comentar, suscribirse los que aún no se suscriben. Esta es La Opinión de Roberto Payano. Continuamos brevemente en el repaso de las más recientes noticias de la República Dominicana. Luego volveremos al mundo, porque el mundo también es nuestro, donde quiera que haya un ser humano maltratado y donde quiera que haya una lucha con quienes todavía se creen el Imperio Romano. Ahí debemos estar todos los ciudadanos del mundo. Pero por ahora, por favor, acompáñenme a dar otro pequeño repaso a la actualidad noticiosa nacional. En este caso nacional de mi país, la República Dominicana. Me ha llamado la atención, comparto con ustedes, un pequeño titular que así como que se le escapó al presidente de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader, a propósito de una pregunta en un programa de radio, específicamente en El Sol de la Mañana. Uno de los periodistas le pregunta recientemente, durante su estadía en Estados Unidos por la Asamblea de la ONU, al presidente dominicano, como es un programa dominicano, le pregunta de todo, internacional y nacional. En las preguntas nacionales le pidieron su opinión sobre el reclamo de que se devuelva un 30% de los ahorros de los fondos de pensiones. En la República Dominicana, administrado por una llamada Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, las AFP, ya tristemente célebre. Porque en la República Dominicana, los que aprobaron esa ley de seguridad social actual en nuestro país, hace ya casi 20 años, son una asociación de malhechores. Con esa ley nadie se pensionará y los pocos que logren pensionarse serán con 20 centavos. Pero algunos de esos legisladores todavía están ahí en el Congreso porque eso es de ellos. Y los que no están andan tranquilos por ahí. Después que aprobaron ese adefesio, ese atraco, que es la Ley de Seguridad Social 8701 en la República Dominicana. Pero bien, por ahora, conformémonos con este detalle. Me llama la atención que cuando le preguntan la opinión al presidente sobre que aunque sea por la pandemia se devuelva una parte de esos ahorros para que gente que ha perdido sus ingresos pueda solventarse en estos tiempos, en lo que vuelve a ahorrar más para su supuesta posible futura pensión. El presidente propuso que eso sea parte de un diálogo nacional que dice que están teniendo por ahí. Y que eso junto con 12 o 14 temas se discuta también por todo el liderazgo nacional. El liderazgo de ellos, los que tienen representación congresual, los de los partidos mayoritarios, los que ganaron las elecciones, están en el poder y el país es de ellos. A eso es que ellos se refieren con el liderazgo, no es a todo el país, no es que opine todo el que tenga interés siquiera. Pero bien, ese también es otro tema. ¿Sabe qué es lo que me llamó la atención? Cuando el presidente propone que sí, que de eso hay que hablar y que hablemos todo y que sea parte de un diálogo nacional. Entre las cosas que hay que discutir de esa propuesta de devolver el 30% de los fondos de las AFP, el presidente dijo, sería bueno averiguar dónde está ese dinero ahora. ¿Me entienden? Entre otros detalles,
que él plantea de esa discusión de ese tema, el populismo, que a todo el que le van a dar dinero se lo encuentra bien, pero que si eso para el futuro, la economía, entre varios detalles. En una, el señor presidente dominicano dijo, ¿dónde está ese dinero ahora? Debe ser parte del diálogo. ¿Dónde está ese dinero ahora? Ni siquiera en inversiones, porque sabemos que líquido no siempre, pero en inversiones no está claro. El presidente tiene que investigar, parte de un diálogo, dónde está ese dinero ahora. Estamos hablando del ciudadano más informado en todo país. El presidente de la República lo que no sabe es porque no quiere saberlo. Es porque no le pregunta al equipo general de inteligencia que tiene que tenerlo al día. No es que él sepa todo lo que sucede desde que sucede, pero todo lo que le interesa saber, lo sabe inmediatamente. Ahora hay cosas en que a los presidentes les gusta decir yo no sabía, como un mortal cualquiera. No sé si este sea el caso, pero para lo que les conviene, siempre están enterados. Entonces, ¿dónde está ese dinero ahora? Me llamó la atención esa expresión sobre los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, valga la redundancia, y la posible devolución del 30%, con que respondió nada más y nada menos que el presidente de la República, don Luis Abinader. Señores, otra noticia es que hace unas horas tuvo lugar frente al Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo, República Dominicana, una protesta de trabajadoras sexuales. Lamentable oficio, ¿verdad? Pero bueno. Yo pienso que la gente que orienta a las trabajadoras sexuales, la gente que las acompaña políticamente, por sus derechos humanos, que no los maltraten, el plan que debía tener para algún día era que salgan de ese oficio. Yo estoy un poco confundido ahí, pero bueno, ese también es otro tema. Mientras tanto, cientos de trabajadoras sexuales protestaron frente al Palacio de la Policía Dominicana por supuestos maltratos, violaciones, abusos sexuales, robos, de lo poco o mucho que se ganan en ese trabajo, que ellas dicen que cometen contra ellas agentes de la policía, que en vez de andar poniendo el orden por donde ellas ejercen ese oficio, lo que andan es chantajeándola, secuestrándola, llevándola presa hasta que den dinero, eso se llama secuestro, abusando de ella sexualmente, quitándole lo poco que ganan. No sé por qué mucha gente cree que esa denuncia es cierta. Y quiero advertir a la opinión pública, a los que me acompañan por este canal, que se preparen, porque hablando de protesta, de malos tratos, de trabajadores sexuales, pronto viene otra parecida, de los homosexuales. Homosexuales, prostitutos o no, también estarán quejándose pronto frente al Palacio de la Policía de violaciones y hurto contra ellos, supuestamente, vamos a decir, cometido por agentes de la policía, pero ya no solo contra las trabajadoras sexuales hembras, sino contra los varones también. Espera esa noticia. Yo no digo que sea cierta, como no digo que sea cierta la otra, aunque mucha gente lo cree, pero eso viene. Ojalá la policía quiera investigar, porque a ellos les gusta mucho autoinvestigarse. Ojalá ellas quieran investigar. Ha vuelto a surgir sobre el tapete la propuesta de algunos periodistas
dominicanos en torno a un posible proyecto de ley de legalización o al menos despenalización de las drogas controladas en la República Dominicana, sobre todo la marihuana. Yo no sé, no me ha interesado mucho los estudios que dicen si en los países en que la marihuana y otras drogas narcóticas controladas, generalmente ilegales, cuando se han despenalizado, si ha bajado el consumo, si ha bajado la venta, si ha bajado el tráfico, si ha bajado el narcotráfico, si ha bajado la internacionalización, qué sé yo. Yo pienso que antes de querer enfrentar el narcotráfico, el financiamiento del narcotráfico a algunos políticos, las enfermedades, la adicción en una gran parte de la población, sobre todo los jóvenes y los niños, los adolescentes, adictos a drogas controladas. Yo pienso que antes de probar con la despenalización, debemos probar con un sistema de justicia de consecuencia, donde se aplique la ley a quien sea. A mí me gustaría primero el método cubano, que una vez descubrió un general muy meritorio, que estaba empezando a negociar con carteles internacionales de narcotráfico. Ese general fue condenado hace más de 30 años a la pena máxima que existía en ese momento en Cuba, y hoy en Cuba, 30 años después, no existe narcotráfico. No existe narcotráfico. Probemos con ese método al que sea que se agarre lo que dice la ley, porque aquí sabemos cuál es el problema. Es que la ley no es igual para todos. O probemos, por lo menos para empezar, si esa es muy dura, el método cubano, ay, socialista, probemos con Bolivia. El gobierno de Evo Morales, progresista, medio revolucionario, pero ni cerca del socialismo ni del comunismo, ¿verdad? Antes de que pretendiera acercarse, estuvieron a punto de matarlo. ¿Pero qué llegó a hacer Evo Morales? Sacó a la DEA norteamericana de la lucha antidrogas en Bolivia. Sacó esa oficina de Bolivia, le dijo, se rompieron los contratos, no quiero oficina de la DEA en Bolivia. Investigue usted cuánto ha bajado el narcotráfico en Bolivia desde que no hay DEA en Bolivia. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y luego entonces hablamos de otros métodos, hermano, porque todos tienen que ser más sencillos. Se está discutiendo también la ley de extinción de dominio. Cada vez que hay un caso de narcotráfico famoso, cada vez que se descubre un grupo de políticos del sistema a los que subvencionó el narcotráfico, para desviar la atención volvemos a hablar de las leyes para incautarle lo mal habido a las bandas y la ley de extinción de dominio. Señores, usted no puede inventar mucho. Si a usted le gusta entregarle esos narcos a un poder extranjero para que los juzgue por allá, porque usted tiene miedo de juzgarlo aquí, porque usted prefiere que o se mueran o lo juzguen fuera, pero que no hablen aquí. Entonces, cuando usted acepta entregar un acusado a otro país, y tenemos que respetar la máxima de que no puede ser juzgado 2 veces por un mismo crimen, porque quieren cambiar eso también. Entonces usted está renunciando al expediente nacional y está aceptando que los acuerdos o las penas o lo que sea que se le pueda demostrar en la potencia es por lo que él va a responder.
Ah, pero usted no quiere juzgarlo aquí, pero quiere sus bienes. Después resulta que Estados Unidos lo condena a penas muy leves por supuestas confesiones y hay que dejarle todos sus bienes aquí. Bueno, usted aceptó eso, usted se lo mandó a ellos. Y si la condena en Estados Unidos no le quitó tales o cuales propiedades, usted no se la puede quitar a usted porque usted no lo quiso juzgar, usted tuvo miedo. Esas contradicciones tontas, sobre todo hechas para tontos, ¿verdad? Porque no es que los que aplican las leyes son tontos. Nosotros es que ellos nos tratan como idiotas. Son las que nos tienen toda la vida dando vueltas para resolver nada. Juguémoslo aquí y demostrémosle aquí que esos bienes son producto del lavado o de la corrupción y quitémoselo y punto. Ah, pero usted quiere que lo juzgue el imperio, a quien usted no se atreve a contradecir, pero el imperio nunca le manda a los de ellos para acá, que delinquen aquí o que salieron corriendo de aquí, no se lo manda. Y usted sigue obedeciendo, pues problema suyo. Esto no lo decide la ley de extinción de dominio, esto lo decide el método cubano. El que se descubra el narcotráfico, lo que dice la ley, sin importar su apellido ni su rango. O el método boliviano. No quiero DEA, nosotros resolvemos aquí. Atrévanse. Atrévanse. Señores, en Miches han tenido lugar movilizaciones, supuestamente de la población, apoyando al cartel del narcotráfico que ha sido una parte apresada recientemente en lo que se conoce como la Operación Falcón. El que quiera que empiece averiguando si esas movilizaciones son espontáneas, porque es posible que ahí se esté gastando una parte del dinero que estamos tratando de perseguir. Ese es el mismo método de las movilizaciones de algunos partidos. No es verdad que esa gente sale de su casa a apoyar a nadie, a vociferar, si no hay picapollo, cerveza, refresco y gasolina. En Miches están movilizaciones grandes apoyando a los presos por supuesto narcotráfico, lavado de activos. Hay que averiguar si esa gente apoya a esos acusados de manera espontánea, porque es su derecho entonces opinar, no hay problema, hasta que la ley determine. Pero estarán siendo apoyados logísticamente por los acusados. Quiero llamar la atención también, el profesor Sixto Gavín, caramba, ha denunciado el apresamiento de un profesor dentro de una escuela en Atomayor. La ADP había llamado a no iniciar la docencia porque ese plantel se encuentra en muy malas condiciones. Y la gobernadora de la provincia Atomayor se presentó con un coronel. Atomayor está muy cerca de la provincia El Ceibo, de Miches, donde los principales encartados en la Operación Falcón eran dueños del pueblo. Todas las bombas de gasolina son de ellos. Tenían cámaras de vigilancia hasta en las playas, dirigidas por la red, no por las autoridades. Y ningún gobernador, ni del Ceibo, ni de ningún sitio cercano sabía eso. Ningún coronel sabía el poder de esos narcos. Pero ahora apareció una gobernadora, no en el Ceibo, pero sí al lado, en Atomayor, y apareció un coronel que van y se meten a una escuela a apresar profesores que están protestando por el mal estado de la escuela.
Porque para eso sí hay gobernadores, sí hay coroneles. Caramba, esa gente hay que felicitarlos. Esos están hechos para vivir en este sistema. Ellos saben con quién se mete. Es bueno saber si la dirección de la escuela autorizó a la gobernadora y al coronel de Atomayor a meterse a esa escuela. Sería bueno saber si el director del distrito o el director regional de educación o el ministro de educación autorizaron a ese coronelote, a esa gobernadorita que no persigue el narco ni la corrupción en el este de la República Dominicana, pero que son muy guapos para meterse a una escuela a golpear profesores. Sería bueno saber si los jefes políticos de esa gobernadora, entiéndase, ministro de Interior y Policía, entiéndase, el presidente de la República que la gobernadora representa en Atomayor, fueron autorizados a esa represión. Porque si no, todos esos sujetos que apoyan a esa gobernadora y a ese coronelito son culpables también, como comitente preposé, y sospechosos de que sean tan guapos para entrar a una escuela a apresar maestros que llaman la atención sobre el abandono físico y la imposibilidad de empezar las clases por la seguridad de esos estudiantes. Y no eran tan guapos para descubrir que Miches y Medio Oeste, al lado de ellos, Medio Región Este, estaban dirigidos por el narco. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Señoras y señores, gracias por su compañía. Esta es la opinión de Roberto Payano.